Martes 22 de junio, el Consejo de Ministros está reunido desde las 9:30 de esta mañana para aprobar los indultos a los golpistas del 1 de octubre. Además, a primera hora de esta mañana, Vox anunciaba que los van a recurrir a partir de mañana miércoles, cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, ante el Tribunal Supremo, y que además van a interponer una querella contra cada uno de los ministros que voten a favor de estos indultos. Julio Ariza, muy buenos días. No son tan buenos. Yo creo que España hoy sufre un día de verdadero oprobio, de verdadera humillación. Es una verdadera lástima el golpe tan duro que dan a la dignidad de España, a su unidad y sobre todo a la justicia. Porque evidentemente estas personas, desde un punto de vista moral, no merecen el indulto. No merecen el indulto. Merece el indulto aquel que muestra un serio arrepentimiento, un arrepentimiento público, que pide perdón a la sociedad por el daño infligido, pero no es el caso. Entonces, hoy, desde mi punto de vista, vamos a sufrir un día de enorme oprobio, de gran humillación para todos los españoles de bien, y los independentistas pues lo van a celebrar, ¿no? Es verdad que en algunos medios destacan que la gente de Esquerra Republicana y el independentismo en general dice unas cosas en privado y otras en público. Es verdad, porque ellos han puesto en marcha un tigre del que ya no pueden bajarse porque es un animal enorme, es un animal peligroso, y ellos mismos, pues ayer el propio Ernest Benach, aquel famoso iletrado que fue presidente del Parlamento de Cataluña y que estaba ayer en segunda fila al lado del presidente del gobierno, él mismo ayer sufrió en las puertas del Liceo el que le llamaran butiflé, que le llamaran traidor, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que al final, como en todas partes, la gente de Esquerra también se acomoda a vivir de un sueldo no pequeño, y Benach, en el caso de Benach, lleva así desde los 20 años y le ha ido muy bien, llegó a ser incluso presidente del Parlamento de Cataluña, pero ayer parece que lo que le convenía era estar al lado de Sánchez. Comprenderán ustedes que decir, como dijo él ayer, que representaba a su empresa y que no estaba a título institucional era una verdadera broma, ¿no? Benach da clases en la Universidad Abierta de Cataluña y, en fin, si representa a la Universidad Abierta de Cataluña, que alguien me lo explique. Josep María Francas, buenos días, aunque no sí, lo sí, sea. hay que decir buenos días siempre porque gracias a nuestra audiencia siguen siendo buenos días. Y como mañana tendremos más amigos y socios, pues serán mejores días. A ver, yo calificativos no sé cuáles poner, porque ya ha puesto Julio muchos, pero sí tengo como tres preocupaciones, ¿no? Una que la alertó Julio hace tiempo, que es que cuando indultas a gente que no quiere ser indultada, que no se arrepiente y que promete volver a hacer lo mismo, estás indultando al delito, cosa que me parece mucho más grave que no indultar a una serie de personas que me parecería quizá hasta incluso anecdótico, ¿no? Dos, la vergüenza ajena de ver cómo se están, iba a decir una cosa que igual queda fea, lo dejaremos en escupiendo la cara del gobierno español, como se vio ayer con el desplante, como se vio la semana pasada con el desplante que tuvo también el presidente de gobierno e incluso el rey en Cataluña, ¿no? Y después, otra cosa que no me da vergüenza, pero me molesta profundamente, es comprobar que el malo, gracias a la ley electoral, que es su única fuerza, siempre sale ganando, se le va el gato al agua. Me refiero al nacionalismo separatista, que tiene cogido a los gobiernos por un sitio muy feo, porque a los gobiernos les interesa, porque al PP y al PSOE le interesa, y se deja hacer eso, ¿no? Los indultos estaban pactados, están más que pactados, están forzados. Y ahora lo que se trata es de disminuir el coste electoral. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace quitando la importancia al delito, por una parte, haciendo que los indultados desprecien el indulto porque quieren otra cosa, con lo cual no será tanto el indulto si ellos lo que quieren es amnistía y solo les daremos el indulto, e incluso forzando a que el Consejo de Europa escupa la justicia española, para que quede claro que hasta desde fuera no aceptan lo que ha hecho el Tribunal Supremo con los que dieron el golpe. Bueno, todo eso es falso, O sea, todo eso es una obra de teatro que lo que nos va llevando es al desprestigio y a la vergüenza propia y ajena. El Consejo de Europa, que ahora hablaremos de eso, que es que realmente da igual lo que diga el Consejo de Europa. Sí, claro.
Probablemente, no vale para nada. Probablemente un gobierno normal Lo que pasa es que tenía el que haber hecho es gobierno irse. tendría que decirles que ellos no pueden opinar de esto ni decir nada de la justicia española. El problema es que el gobierno les encarga que voten contra Claro, la el gobierno ha justicia forzado que lo haga el española. Consejo. Pero un gobierno normal hoy tendría que haber dicho que España se retira temporalmente del Consejo de Europa, simplemente porque han entrado en un territorio que no toca. O sea, como la policía que entró en casa de aquellas señoras o aquellos chicos de noche que no toca, porque no pueden entrar, pues el Consejo de Europa ha entrado en mi casa y en mi casa no entra el Consejo de Europa. Es así, es fácil. Juan Iranza, bienvenido. Hola, buenos días. Yo estoy encantado por nuestros televidentes y respecto al Consejo de Europa sí que hay que aclarar precisamente a nuestros televidentes que no es una institución de la Unión Europea, que es una especie de Naciones Unidas de Europa parecido a la ONU y tienen comportamientos bastante similares a las Naciones Unidas, muy asimétricos en cuanto a este tipo de materias. Y luego, por otro lado, también, curiosamente, en este día tan triste, y en gran medida ya habéis dicho todo lo que hay que decir sobre los indultos, estoy contento, no solo porque tenemos un montón de televidentes, sino porque también nos ve el gobierno. Ya por fin nos han hecho caso. Llevamos meses y meses diciendo que había que bajar la fiscalidad sobre el recibo de la luz, como vulgarmente se conoce, sobre la energía eléctrica. Y parece que probablemente vinculado a los indultos, es decir, que no es aséptico, pero por fin nos han hecho caso. Si nos siguen viendo y hacen lo que aquí proponemos, nos irá mejor a todos los españoles, pero me temo que... Pero han decidido separar en 2 días. Hoy hay Consejo de Ministros ordinario, el jueves han convocado uno extraordinario en el que precisamente se va a aprobar la bajada del IVA de la luz, que este mes de junio, ya lo pueden leer en Rebelión en la Granja, luego se lo enseñamos, es la más cara de la historia. Y además regular el uso de mascarillas en exteriores, porque es a partir de este sábado 26 cuando podemos dejar de utilizarlas. Sí, pero perdonadme, para que no se nos vaya el tema del IVA de la luz. Yo leí ayer en OK Diario y te envié la información de que están engañando a la gente. Lo hablamos ahora. Sí. Bueno, vamos a hablar del IVA de la luz para que ustedes sepan que la bajada del IVA de la luz no es para todos los consumidores, es a partir de... además, ni para siempre. Y además que es temporal. Muy temporal. Condicionado, los pones yo lo he leído en tu Telegram. O sea, ¿habéis visto algún país europeo donde fluctúe el IVA de la electricidad? En absoluto. Estamos hablando de un coste esencial para el sistema productivo. Es impresionante, o sea, un coste que hace que muchas empresas no puedan ser competitivas. Claro, y a las que no les va a beneficiar. No está claro si el impuesto es sobre producción, pero luego lo hablamos. Muy bien. Fernando Santiago, buenos días. Buenísimos días. ¿Estás contento? Contentísimo. Porque no he empezado con Yolanda. Efectivamente, iba a decir, mira, lo tengo aquí apuntado. En primer lugar, porque no hemos empezado con Yolanda Díaz. No. En segundo lugar, porque hoy hay aquí un elenco de maestros. Tengo aquí a Josep, a Julio, a Juan y todavía nos falta a otro maestro que va a venir en breves minutos, ¿no? No digo Enseguida nos va a acompañar Mario Conde, sí. Y muy contento porque los ciudadanos de Madrid pues también nos han hecho caso a Madrid, y es que la presidenta Ayuso el 31 de mayo y el 16 de junio ha hecho 2 grandes bloques de transferencias de los pagos de las ayudas directas. Oye, cuando hay comunidades autónomas que todavía no han sacado las ayudas, que ya nuestros sufridos empresarios autónomos y emprendedores madrileños estén empezando a cobrar las suyas, pues es importantísimo y voy a estar contento. Sí que es verdad que hay que decir a los que están cobrando el dinero que este no es el final del camino, porque la gente piensa que cuando le llega la pasta se acabó el final de este sufrimiento transitorio de financiación y que ya podemos empezar a gastar. No, comienza el camino, porque este dinero hay que justificarlo, hay que hacer una memoria, hay que cumplir una serie de requisitos, pero bueno, la parte difícil, que era como que decíamos, suelten ya la pasta. La Comunidad de Madrid ha sido nuevamente la primera en pagar, y los autónomos, los moduleros, toda la gente ya están cobrando desde el 31 de mayo sus cantidades, y por lo tanto, felicidades, señora Ayuso. Tenía para traerlo de la luz, pero ya me has adelantado, y por lo tanto, bueno, suficiente para estar contento. Y supongo que además los gestores administrativos estarán disponibles para ayudar precisamente a realizar ese servicio. Lo que pasa es que no sé yo si esta alegría y esa satisfacción me va a durar al menos hasta la rueda de prensa del Consejo de Ministros. No creo que hoy comparezca Yolanda Díaz, pero no te lo podría jurar. Por no escucharla...
Bueno, lo veremos. Ayer comenzamos, Fernando, el programa con 45.185 seguidores en Telegram. Y hoy estamos en 45.420. Piense usted, señora Ariza, que debería echar la bronca a todos los contertulios de este programa, porque aquí el único que defiende diariamente, cada vez que viene este Telegram, sobre todo cuando no está usted, es servidor, que aunque pierdo, lo defiendo, porque el otro día yo estaba ahí sentado y después de una hora de programa tuve que decir, ¿qué pasa con el Telegram del señor Ariza? Para uno que hay independiente, para uno que hay plural, para uno que dice las cosas de verdad, y que además tiene más que los de Podemos, pues vamos a seguir fomentándolo, ¿no? Acabamos de colgar la noticia de cómo el alcalde de Berlín, perdón, ¿dónde era esto? La Allianz Arena de Múnich. Planteaba poner la bandera LGTB en todo el Allianz Arena, en todo el, bonito, para celebrar tal en el partido de Alemania contra Hungría, y la UEFA les ha dicho que la política la dejen para otro lado, que iluminen lo que quieran, pero que el Allianz Arena no se ilumina con la bandera LGTB, así que todavía queda un poquito de sentido común por ahí, ¿no? La foto la has puesto. He puesto la foto, digamos, con lo que sería el diseño, ¿no, de esto. ¿A los húngaros no les dejaron opinar o qué? A los húngaros, que no la van a poner. O sea que, de todos modos, a los húngaros ya sabe usted lo que piensan en Bruselas sobre los húngaros y los polacos. ¿Qué piensan? ¿Y lo que piensan los húngaros sobre los de Bruselas? Sí. Pero LGTBI, la bandera y ¿por qué tenemos tanta manía en este país de politizar todo, de sectarizar todo? Claro, luego... Alemania esto, Sí, bueno, en este... Pues mira, otro que también... Pero podíamos ser nosotros, en cualquier momento. Tienen ustedes un vídeo de Galia Daily en el que ven las imágenes de cómo celebraron ayer los chavales en París la llegada del verano. No sé si sabéis que hoy es verano ya. Sí, ayer también. Y ayer, aunque no lo parecía. Y aunque no lo pareciese, y parece que se tomaron en serio lo de celebrarlo, y la policía se tomó en serio al final el que no lo celebraran demasiado, ¿no? Y ahí tienen un vídeo muy interesante. Luego estarán viendo también un artículo en Red Voice Media sobre qué piensan los americanos de Joe Biden y del papelón que ha hecho en su viaje a Europa, donde prácticamente el resto de líderes europeos se mofaban de las gracietas de Joe Biden, que no sabía en algunos momentos ni dónde estaba ni quién era. Todos menos uno, ¿eh? Porque el español no se mofaba, sino que iba detrás de él para... Bueno, es un hombre compasivo, el español, y era para hacerle compañía. Será y ahí verán, yo creo que hay contenido en este momento en el Telegram que es muy interesante. Rápida para todo. Hay gente que es muy rápida para el amor, hay gente que es muy rápida para hacer conferencias bilaterales internacionales. Y para enseñar el camino al presidente de Estados Unidos. Las concentran segundos. Hay un artículo interesante sobre el tema también de la procedencia del virus del SARS, del laboratorio chino, que implica directamente y además que conecta con los correos electrónicos del doctor Fauci, en cuyas Faucis estamos todos metidos, y hay bastante información sobre Estados Unidos. Verán que hay cosas muy interesantes. Por cierto, el Bitcoin está no sé si en caída libre, pero en una caída muy acentuada, y en este momento cotiza ya 27.596 euros, que son $31.000. Ya sabes que aquí siempre hemos dicho que muchísimo cuidado con las criptomonedas, que no son monedas, y sí cripto, que no cumplen los principios elementales del dinero, que es la escasez, que esté claro cómo y en qué cuantía se genera, y luego, por otro lado, que nadie garantiza, ni mucho menos, los problemas con el Bitcoin. Ya el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han llamado la atención con estos asuntos. Y yo creo, sinceramente, que son activos financieros de alto riesgo, pero nada más lejos del dinero, aunque se pueda pagar en algunos casos, pero no es generalizado. Dinero es aquel medio de pago generalmente aceptado. Y por último, si me permitís, dejadme hacer un homenaje, ya que como no era feminista y el pobre era militar, era médico y era de Huesca, no tenía ninguna condición que hiciera de él la posibilidad de que fuera famoso, Fidel Pagés Mirabé nació en Huesca el 26 de enero de 1886, murió el 21 de septiembre de 1923 en Madrid. Fue el médico militar español que inventó la anestesia epidural. Mira. Nada más y nada menos. Imaginaos lo que ha significado en el mundo de la cirugía, en el mundo de la obstetricia también, lo que ha significado la
anestesia epidural, esa anestesia que te permite, sin dormir absolutamente al paciente, es decir, pudiendo darle instrucciones, etcétera, tener una determinada intervención quirúrgica o un parto a través de una inyección en la columna vertebral. Mucha gente no sabe que la mayor parte de los avances tecnológicos de todo tipo en el mundo se han registrado en el ámbito militar. Y en este sentido, grandísimos avances en la medicina, porque precisamente la gran característica es que la mayor parte de las víctimas en el frente no son precisamente por la munición, sino por enfermedades, pandemias, etc. En segundo lugar, todos los avances energéticos en transporte, comunicación, etc. Resistencia a materiales. Es decir, la mayor parte de los avances que disfrutamos ahora cotidianamente se han desarrollado en el mundo militar. Pues que sepáis que Fidel Pagés Mirabé, un oscense, fue el médico militar español que hace 100 años inventó la anestesia epidural y que gracias a él el avance en cirugía en determinadas materias ha sido extraordinario. Y tan extraordinario como que nadie en este país haya recordado esa figura absolutamente emblemática y importantísima en el mundo de los avances científicos. Un español que fue el inventor de la anestesia epidural. Y si se lo encuentra a Ione Belarra, lo mete en la cárcel por violencias machistas. Porque era militar y español, claro, y encima el pobre era de Huesca. Y ahora hablamos de eso. Por eso. Fidel Pagés. Has hablado de Wuhan, del virus, ¿no? Sí. Mañana tengo una entrevista que voy avisando con Alex Lengen, que pone el dedo en la llaga sobre este tema, ¿eh? ¿Ah, sí? Naturalista, ha estado aquí en la casa mucho. Sí, ha venido, claramente. Es una entrevista alucinante lo que me llega a contar sobre este, pero es para mañana. ¿Eso significa que vamos a saber ya la verdad? Bueno, sí, la verdad. A ver, la verdad es incomprobable en este caso porque las pruebas han sido pasadas a mejor vida. Pero podremos acercarnos un poquito más a la verdad a partir de la presencia de Mario Conde en esta tertulia. Piensa mal y te Buenos quedarás días. corto. ¿La verdad de qué? En general. De todo. La verdad, como concepto. La verdad, el bien, Muchas la belleza. gracias, muy amable. No, de nada, Muy hombre. cariñoso. Buena presentación. Bueno, ya están los indultos, Mario. ¿Ya no? ¿Cuándo los firma el rey? Mañana se publicarán en el BOE. ¿No? Tiene que firmarlos el rey, ¿no? Supongo que está tarde. Todo decreto, ¿no? Tiene que firmarlo. Y, hoy en las televisiones decían que no hace falta nada. ¿Que no le falta, perdón? Explico. Han dicho que había dos caminos. Yo no sé dónde serán los caminos. El camino normal, que es que eso tiene que publicarse en el BOE. A partir de ahí el Tribunal Supremo tiene que hacer los recálculos. El Tribunal Supremo tiene que mandar un texto, no sé cómo se llamaría técnicamente, a los tribunales de cada una de las cárceles para que lo suelten según lo que el Tribunal Supremo estime. Esa es la opción 1. Y la opción 2 es que no hace falta nada de eso. Que el Consejo de Ministros, cuando acaba, se llama a la cárcel y que lo saquen. No, tiene que haber una liquidación de condena. Es decir, un señor está condenado a X años y con este indulto se le rebaja la pena. Entonces el Tribunal Supremo tiene que decir, vamos a ver, usted está condenado a 13 años, ha cumplido 3, muy bien, ahora le indultan 10. Bueno, pues ha cumplido usted la condena y se dicta la excarcelación. Pero no se puede excarcelar a nadie sin una resolución del tribunal sentenciador. Hay un problema con la malversación, porque me estaban dudando que si se lo indultaban también o no. Como la malversación también conlleva cárcel, si no lo indultan tiene que hacer una liquidación de condena. Harán un cálculo, yo de eso estoy seguro, para que lo que le quede sea lo justito, en el peor de los casos, para que entre en libertad condicional sobre la marcha, más o menos, ¿no? Pero vamos, ¿nos oísteis ayer al presidente del gobierno cuando habló de un nuevo modelo de país? O sea, los indultos están fundamentados en dos pilares. Uno, la concordia con la sociedad catalana y con la sociedad catalana que no es independentista y con la independentista. A los no independentistas lo de los indultos más que a concordia le va a sonar a otra cosa más bien gordita, ¿no? Le va a sonar de nuevo a una imposición del independentismo. Y a los independentistas les ha sonado pues a una rendición en sentido estricto, y como además ha coincidido con el dictamen del Consejo de Europa que viene a darles la razón, pues no se va a conseguir nada.
La gente no, o al menos alguna gente no va a entender muy bien la firma del rey, no lo va a entender muy bien y eso pues puede ser desagradable, pero en fin, bueno, vamos a ver. Pero parece que es un Pero hecho quien ya. sufre más en este indulto es probablemente el Tribunal Supremo, Mario. La justicia. A quien se El deja tribunal los pies de lo los caballos. recurrirán al Tribunal Supremo, veremos qué hace el Sí, Tribunal pero Supremo. el Tribunal Supremo queda con este indulto a los pies de los caballos. Es decir, hay un clarísimo abuso de poder. En esa relación de contrapesos en un sistema constitucional en el que la división de poderes es esencial para la continuidad de ese mismo sistema, los indultos le pegan un golpe muy potente a la división de poderes. Julio, precisamente porque es un ataque contra la división de poderes, no puede estar en manos del Poder Ejecutivo. Precisamente por eso. Claro. O sea, la razón por la cual tiene que ser decidido por una instancia superior por encima del Ejecutivo y el Judicial es porque si no, el Poder Ejecutivo se pone encima del Poder Judicial. ¿Usted qué es? El Supremo. Hombre, qué bien, qué alegría. ¿Y cuánto dice usted? 19 años. No, pues mire, le voy a hacer un indulto parcial. Porque como usted se opone, tiene que ser parcial. 18 años y 6 meses. Entonces, no, es que no puede ser. Precisamente por eso, históricamente corresponde al jefe del Estado. El que el señor Sánchez ayer salga en la televisión y en Cataluña diciendo yo voy a indultar, yo soy yo estoy por encima del Supremo. Pues es que es la negación del principio de separación de poderes. Precisamente por eso la Constitución española, no otra, la Constitución española en los artículos 62 y 102 consagra que la potestad de indulto es del rey. Pues este señor A no ha mencionado al rey para nada ayer cuando los indultos, como si no existiera. Bueno, lo tendrá que firmar porque lo digo yo y buenas tardes. Y segundo, en lo que llamó pretenciosamente nuevo modelo de país, ni mencionar a la monarquía una sola vez. Así que lo que este indulto va a conseguir es sencillamente venirse arriba al independentismo y meternos en un camino de un nuevo modelo de país que yo de momento no tengo ni idea en qué consiste, pero sí sé una cosa: en ningunear la monarquía. Bueno, lo que es evidente es que el independentismo toma buena nota y va a mantener en el poder a Pedro Sánchez. Hombre, claro. Consolida en el poder 1 o 2 años más a este señor y a este gobierno, porque evidentemente ya ha comprendido el independentismo catalán que si necesita a alguien en Madrid es justamente a Pedro Sánchez. Y a lo mejor le concede una moratoria en una serie de acciones hasta las próximas elecciones. Claro. Hoy justamente, por un lado, el Gobierno, y decía la portavoz del Gobierno en una entrevista radiofónica que si lo repiten caerá sobre ellos todo el peso de la ley, pero que ella está convencida que mientras gobierne el PSOE no lo van a repetir los independentistas, o sea, lo tienen perfectamente planeado. Mientras gobierne el PSOE. Mientras gobierne el PSOE. Mientras gobierne el PSOE. Sí. Y luego, por otro lado, contaba yo al comenzar el programa que Vox ha anunciado hoy que una vez que se publique en el BOE va a recurrir los indultos al Supremo y, por otro lado, que se va a querellar contra cada ministro que vote a favor, es decir, contra todos. La postura del Partido Popular también curiosa. Hoy anunciaba Pablo Casado que va a pedir la legitimidad para poder recurrir los indultos como parte afectada por haber sido posible objetivo de los CDR. Aquí es donde yo me he hecho bastante cacao. No sé, Mario, lo que va a llevar a cabo Vox, lo que va a llevar a cabo el Partido Popular, ¿cuál es el camino correcto? Vamos, primera por eso le pregunta, pregunto a Mario. ¿Tiene legitimación Vox para presentar un recurso? Eso, vamos a ver, eso es el tema de la legitimación en los indultos es un poco lo que diga el Supremo, vamos a no equivocarnos. Ayer ya te decía que me parece coherente que si Vox ha sido acusación en el proceso del cual derivan las sentencias, esté legitimado para intervenir en todo el devenir de esa sentencia. Y esto es un devenir de la sentencia, puesto que lo que se indulta es la pena. Hay que tener claro que no se está diciendo que los señores independentistas no hayan sido delincuentes, ni se está diciendo que la sentencia esté mal dictada, teóricamente. Pero de hecho lo que se está diciendo, usted le condena a 13 años, pues yo le digo que a casa. ¿Va el Supremo a negarle la legitimación a Vox? Hombre, me parecería fuerte. Después de que el Supremo ha dicho que el indulto le parece indeseable.
Es que me parece que esa es la palabra, ¿no? Indeseable. Cuando éramos un poquito más jóvenes, ¿no? Un indeseable no era alguien no era de la pandilla. Que no era de la pandilla, este es un indeseable. Este tío no lo queremos ver. Hombre, pues sí, un indulto indeseable no le queremos ver ni en pintura, pues lo tiene pintado y firmado. Una pregunta jurídica al hilo de lo de Vox. ¿Se puede de verdad acusar a los miembros del Consejo de Ministros por votar a favor? Primero, no se vota. Y en segundo lugar, hay precisamente un secreto de Consejo de Ministros. Por tanto, se desconoce... ¿O todos o ninguno? No, se desconoce si ha habido discusión, si ha habido propuestas en contra, etcétera, porque pero se mantiene el secreto. Se podría pedir, es decir, si hubiera un delito... Se podía pedir la desclasificación del acta del Consejo de Ministros para ver que, porque imagínate que eres ministro, perdona, es un ejemplo sin ofender, sin mala intención. Bueno, ya ves que Felipe VI no ha pedido al gobierno que le inviten a presidir el Consejo de Ministros. El gobierno, por tanto, no le ha invitado y Felipe VI ahora va a tener esta tarde sobre la mesa indultar a unas personas que directamente van al corazón, contra el corazón de la unidad de España y de la propia monarquía española. Y de él, en particular, porque le han... Pero fíjate que yo por eso proponía que el rey, por lo menos, pudiera estar presente en el Consejo de Ministros, aun cuando se admitiera la tesis de que el indulto es del gobierno. Bueno, pero gracias a que estuviera presente, los españoles tendríamos una referencia de A, qué ha pasado en ese Consejo, y B, qué ha dicho nuestro rey respecto de algo tan importante como esto, que constara en acta para la historia, un respeto por la historia. Pues no ha pedido ir al Consejo de Ministros, luego no va, claro. Yo creo que se enteró tarde de que podía pedirlo, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Lo que explicaste tú ayer, que me pareció clarísimo, es la primera voz que explica eso, ¿eh? Hombre, no sé, ¿no tiene asesores la Casa Sí, no, Real? nadie lo, Yo sí tiene asesores, nadie no lo lo había sé. pedido, ¿no? Yo sí tiene asesores, no lo sé. No Pero es solo la primera no lo voz. había pedido, es que no se había caído Claro. en que la Constitución, dentro de las funciones del rey, dice presidir el Consejo de Ministros cuando se trate de asuntos de Estado y lo estime conveniente. Pero a continuación pone, siempre que se lo pida al presidente del gobierno. Obvio que el señor Sánchez, bueno, el señor Sánchez, si tuviera un mínimo respeto por la monarquía, lo habría pedido, siendo consciente de que esto ha levantado una polémica enorme dentro de la sociedad española y que es un tema que afecta a la monarquía. Que el señor Sánchez sabe que si algo representa a la monarquía es A, la unidad de España, y B, una forma de Estado. Y lo que representan estos señores es A, la no unidad de España, y B, la República como forma de Estado. Por tanto, el rey va a tener que firmar un indulto de unas personas que atentan contra la esencia de lo que es y representa. Y encima le han quitado el título de príncipe de Gerona, le han declarado persona non grata y le han dicho cosas bastante poco agradables, como que no es rey en Cataluña. Y si no es rey en Cataluña, entonces obligarle a don Felipe a firmar esto, pues me parece todo muy gordo. Lo mínimo que debía de haber hecho el presidente del gobierno es invitar al rey con arreglo a la Constitución. Pues no. Y lo mínimo que debía de haber hecho la Casa del Rey, a la vista de que no le invitan al guateque, es haber dicho, señores, van a tratar ustedes un tema de primerísima envergadura que me va a venir rebotado y voy a tener que poner mi firma. Por lo menos me quiero enterar. Me quiero enterar y la Constitución me da derecho a enterarme. Pues quiero enterarme. Y segundo, quiero que los españoles el día de mañana, cuando estudien qué ha pasado, porque a lo mejor esto tiene unas consecuencias derivadas para el futuro, quiero que los españoles sepan lo que pasó. Y lo que pasó consta en acta. Y las actas el día de mañana serán un trozo capital de la historia de este país. Enseguida te hacemos más preguntas, pero vamos a hacer antes una pausa muy pequeñita, porque además de recordar la agenda del Club de Amigos, es que tengo que anunciar los ganadores de las entradas dobles para el concierto de este jueves, que están los espectadores esperando, y les voy a dar la enhorabuena a los 5 ganadores de esas entradas, 2 para cada uno. Son Miguel Ángel Adán, Guillermo Montero, Gabriel García, Carlos Bueno y Francisco Villapun. Enhorabuena a todos ellos, la verdad que suerte. Allí nos veremos el jueves, si Dios quiere. Y están a la venta las entradas Y todavía del quedan algunas, concierto de no este muchas, jueves. no lo dejen pasar mucho porque luego no habrá y la gente se disgustará. Como Llamen para reservar ya y comprar sus entradas para el concierto de este jueves, que van a disfrutarlo. Música Una maravilla, música rusa, que técnicamente es perfecta, pero es muy accesible, es muy grandilocuente y les va a gustar a todo el mundo. les va a encantar. Y aparte que Torrelledo le pone una pasión y una fuerza de los grandes extraordinarias. directores, Sí, sí. que además ha Vamos a ver. dirigido a muchas orquestas rusas, ha sido profesor titular. Sí, sí.
Es verdad. Nos vamos a encontrar con todos los espectadores y miembros del Club de Amigos que ¿Cuáles son acudan a los ese números concierto. para comprar esas Les iba a entradas? decir, todavía los pueden comprar de todas esas formas. La más rápida, los teléfonos 911-939321, 902-224949. Y además, recuerden que va a estar Juan Iranzo el próximo día 2 de julio en el Club de Amigos. ¿Cómo salimos de esta? Juan lo sabe, yo desde luego ya me he perdido, no sé cómo podemos salir de ¿Cómo esta. salimos de esta? Yo creo que al final lo vamos a dejar el día 1, pero vamos a verlo El día 1 de exactamente julio. el día 1 de julio, pero vamos precisamente a sugerir, en primer lugar, que el Gobierno siga viendo el Toro Televisión para que tome decisiones acertadas como la bajada de la fiscalidad sobre la luz, aunque lo generalice, y luego que lleve a cabo las reformas necesarias en la edición correcta, es decir, que flexibilice el mercado laboral y no ponga mucho más obstáculos, que baje los impuestos en lugar de subirlos o crear nuevos impuestos, que favorezca la actividad empresarial dejando un entorno amable, que favorezca la colaboración público-privada, que no siga aumentando el gasto público, sino que se reduzca, que no siga aumentando la deuda pública, sino que se estabilice. En definitiva, hacer todo lo contrario a lo que está haciendo hasta ahora nuestro gobierno. Esa es la propuesta. Salíamos de esta Y lo va a echando hacer. al gobierno. Eso era el camino más fácil. Pero bueno. Nos vamos 2 minutos, pueden aprovechar para llamarnos al 91616-2464 para darse de alta si todavía no lo han hecho, para apuntarse a la conferencia, que luego no habrá plazas también, o sea que no lo dejen pasar mucho tiempo hasta ahora. Y ella vino a su escuela para dar clases de educación sexual y de construcción de género a los alumnos y al personal durante 2 días seguidos. ¿Por qué hizo eso? Por esto lo hizo, para asegurarse de que cuando nuestros estudiantes quieran saber si tienen o no una vagina o un pene, tengan fotos para poder ayudarlos. No tienen suficiente sexo, no tienen suficiente sexo anal. Necesitan que los adultos les digan cómo masturbarse. ¿Y cómo narices llamamos a esto? Es cierto lo que estoy diciendo. Así que esto es lo que le pregunto, que dice que le está doliendo escuchar esto de mí, pero esto es para 4 o 10 años y en adelante. Y este proyecto de ley fue aprobado para niños de 5 años. Y dice que le duele. Yo sentado aquí diciéndole las palabras sexo anal, masturbación, ¿le cuesta? ¿Se acabó el tiempo? Porque en realidad esto aún no ha terminado. Claro que no, señor Willy, como si se me hubiera acabado el tiempo. Pero voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto porque esto fue demasiado para usted. Me doy cuenta ahora mismo. Y por eso me está cortando. Vamos a hablar también de la teoría crítica de la raza. La niña de atrás se reía todo el tiempo porque los blancos oprimen a los negros, ¿no? ¿No es negro tu director? ¿No es negro tu alcalde? Bueno, pues este problema no lo tenemos solo en los colegios españoles. Esto era una madre en Estados Unidos. Sí, que denunciaba yo echo de también. menos que haya muchas madres en España que sean capaces de decirle al director: no traiga usted basura para niños a partir de 5 años, porque no se lo voy a tolerar. ¿Esto dónde ha sido, Julio? Estados Unidos. Ya en Nueva York. No, en este momento te puedo dar el dato Serán de... zona conservadora, ¿no? Pues no Digo, lo sé. digo, no lo sé. No lo sé. Pero me parece muy importante. ¿Pero qué le ha puesto de vuelta y media? Vamos, es que claro, es que incluso el tío se echaba las manos a la cabeza, por lo que he visto alrededor del vídeo, porque estaba hablando de sexo anal. Dice, pero si se lo cuentas a los niños de 5 años, cabrito, y te vienes aquí a echar las manos a la cabeza porque hablamos entre adultos del asunto. Pero tenéis una cara dura y una desvergüenza. ¿Pero qué hacéis explicando a niños de 5 años esas cosas? ¿Pero de qué vais? ¿Sabes? Corromper a vuestros hijos, que ya me parece un delito gravísimo y si pudiera yo también lo impediría. Pero a los míos, desde luego, no. Es que es una cosa de coña. En fin, oye, cuando queráis lo volvemos a ver, porque es una mujer valiente, habla con enorme claridad y ojalá muchas personas en España decidan defender a sus hijos. No sé si... claro, tenemos que defender a la patria, tenemos que defender a los hijos, tenemos que defender la libertad de todos, tenemos que defender el progreso económico, tenemos... Yo lo resumiría en tenemos que defendernos. Lo has puesto en el Eso implica todo. Lo has Eso puesto es. en el Telegram para que tus 45.453 amigos lo vean. Sí, no, lo vamos a poner para que podáis ver este vídeo. Yo creo que lo subí ya, ¿eh? Yo creo que está Que por ayer, cierto, ¿no? no estás diciendo nombres de nuevos amigos de Telegram. No, ¿Eso pero- significa que no creces? No, vamos a ver. Skip, Pitusa Vélez, Ricardo Cabrera, Estramazón, Miguel, Emilio, José, José Antonio, Pindoiro La Torre, Javi, Simona, Merche, Noemí, Paco,
Paco Ordóñez, Heck, Wolf, Pablo, Eli, Paco Almería, Renzo, Carmen. Si creces, sí. Pero tienes que decir uno. Porque tengo un amigo que se hizo amigo y me dice, a mí no me ha nombrado. Digo, no te preocupes que le voy a decir a Julio que te nombre. Tienes que decir Arturo. Arturo, muchísimas gracias, Arturo. Aquí estamos dándoos toda la información que podemos, información diferenciada y al menos que tengáis una perspectiva diferente para analizar la realidad. Ya sabéis que esto del periodismo consiste en enseñar cosas que pasan porque nos parece que tienen relevancia para la comunidad. Y claro, aquí estamos todo el día en España y en Occidente. Todos enseñan las mismas cosas, porque parece que no pasa ninguna más que tenga relevancia para la comunidad. De repente nosotros decidimos que ese vídeo de esta señora, mostrarlo públicamente, tiene relevancia para la comunidad, tiene interés público. Seguramente no habrá nadie más que tenga el más mínimo interés de poner la lupa del periodismo sobre ese vídeo o sobre muchas otras cosas que ocurren. Pero nosotros sí, y esa es la forma que tenemos de generar un núcleo de configuración de opinión pública diferente, con sentido crítico, con reflexión, con razonamiento y, por supuesto, con respeto a las Pero es que además... opiniones de todos. Espera, que a un 9,5 de puntuación en el speech, porque te han faltado 3 palabras. Y de una forma plural, libre, independiente y gratuita. Sí, señor. Ahora ya es de 10 puntos el speech. Muchísimas gracias. Estamos hablando de Fernando. un asunto trascendental, porque yo siempre he dicho como profesor universitario que nuestra labor es la más fácil y la que tiene menos responsabilidad, porque lo que hacemos básicamente es informar a personas que ya están en gran medida formadas, pero precisamente la responsabilidad que tienen aquellas personas que tienen, aparte de los padres y la familia, que educar a niños entre 3 y 16 años, porque los va a formar para toda la vida. Y esa es una responsabilidad enorme. Y ese tipo de actitudes completamente irresponsables lo que hacen es perjudicar enormemente en la formación de una persona en un momento clave que le puede marcar prácticamente por vida. Tenéis un artículo de Fabrice Hadjad, un intelectual francés de primer orden, probablemente uno de los más importantes de este momento, que tiene un artículo que os he colgado ahora en Rebelión en la Granja, cuyo título es atractivo. Dice, ¿por qué tener hijos carnalmente en una época de extinción y biotecnología? Os recomiendo el artículo porque no tiene desperdicio. Pero digo, este vídeo, hombre, a ver, es descorazonador en parte, porque lo que se ve es que lo que pensábamos que ocurría aquí, porque éramos un poco desgraciados, un poco pupas, no ocurre solo aquí. Lo llevamos explicando mucho tiempo. Pero que la gente lo pueda a prueba, porque que te digan eso. Ahora, o sea, en ese sentido es horrible, porque esto nace en Estados Unidos, ya está en toda Europa, o sea, diríamos en el mundo civilizado juega eso, está jugando eso. Yo no sé qué noche de esas que tú te despiertas, yo también, aunque sea independiente, pensando en cosas de esas, me vino a la memoria una cosa que recomiendo cuando uno se desanime mucho. Cualquier párrafo de la Biblia en la parte histórica, porque se dará cuenta que llegaron a hacer cosas mucho peores y que salieron adelante. Así lo haremos. No lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí. Lo digo en serio. Pues casi cualquier página al azar puedes ver, avanzas un poco y te encuentras con un pastel. Ten cuidado, no vayan a llegar, no vayamos al apartado de Sodoma y Gomorra y decidan arreglarlo de una forma más Yo el rápida. otro día abrí el Génesis y dije, uy, cómo lo vean las feministas. Porque claro, cuando Adán y Eva salen del paraíso, porque han comido de la manzana, del árbol del bien y del mal, que estaba expresamente prohibida por su creador, Dios se dirige a Adán y le dice, ¿qué has hecho? Dice, he comido de la manzana porque ella me la dio. Y le dice, pues a partir de hoy ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y se dirige a ella. Y no recordáis seguramente lo que le dice. Sí, bastante bien. Pues le dice, a partir de hoy, le pregunta, ¿has comido? Tal, la serpiente me la dio, tal. Y le dice, a partir de hoy parirás con dolor. Sufrirás tu preñez, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Génesis. Sí, pero, no lo he escrito yo, es una cosa del de arriba. A lo textual, Julio, me quedo con la idea de fondo de que lo peor que puede hacer el hombre, que en ese caso es enfrentarse a Dios, a partir de aquí lo que nace
es cosas muy buenas poco Ahora- después. ahora me acaba Con lo usted- cual, lo peor que podemos hacer ahora con eso, que es enfrentarnos a Dios, no nos preocupemos porque tarde o temprano saldrán cosas mucho mejores de eso. Me acaba No por usted- culpa de eso, sino aparte de eso. Señora Ariza, me acaba usted de dejar definido por qué hay muchos de este gobierno que no creen en Dios. Porque lo que es trabajar con el sudor de su frente, no trabajan nada. Bueno, es que en realidad son disléxicos y leyeron con el enfrente. sudor del de enfrente. Bueno, volviendo a los indultos, enseguida contamos lo del Consejo Europeo. Mario, yo tenía dos preguntas, la mesa tenía más. Por un lado, mencionabas que se podría hacer pública el acta del Consejo de Ministros. ¿Esto ha pasado alguna vez? Lo que no sé es si alguien ha presentado una querella criminal global contra un acuerdo del Consejo de Ministros. Pero, por supuesto, en el caso de que se admitiera a trámite una querella y hubiera que utilizar las actas del Consejo de Ministros como prueba de la comisión de un delito, imagínate que en el Consejo de Ministros acuerda matar. Bueno, pues entonces habría que pedir las actas a ver si es verdad o no, ¿no? No es que se hagan públicas, es que en sede judicial, cuando se está tramitando una querella criminal, pues entonces se podrían hacer públicas. Y por otro lado, el plan de Casado de pedir ahora ser parte perjudicada, ¿tú crees que le van a dejar que recurra a los indultos como parte perjudicada porque apareció en las búsquedas de los CDR? Probablemente para recurrir el indulto ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que es el competente, pues no va a hacer falta pedir el disclosure de la exhibición de las actas del Consejo de Ministros, sino sencillamente el acuerdo en sí mismo considerado, que antes tenía que ser motivado, pero que con la reforma del año 1988 dejó de ser obligatoria la motivación, pero como se sigue necesitando esos conceptos así un poquito indeterminados como la utilidad pública, la conveniencia, etcétera, pues habrá que decir algo, dirán algo. Bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Ayer el presidente dijo que era para conseguir la concordia dentro de la sociedad y caminar hacia un nuevo modelo de país. Bueno. Concordia como corazón. Concordia Y como además, corazón. sí, concordia como corazón. Sí. Pero yo de lo que decías antes, en la última exposición antes de la policía has hablado de dos piezas, ¿no? La pieza del entorno de la Casa Real y la pieza del entorno del gobierno. Y decías que, supongo que lo decías alegóricamente, que parecía ilógico que el gobierno no analizara muy bien la situación y no viera que es muy importante que eso va a pasar con el rey y por tanto no hiciera el amago este. No, yo creo que al revés, o sea, lo que hemos visto claramente de este gobierno es que lo que quiere es que los indultos pasen lo más desapercibidos posibles. Como no puede hacer eso, porque hay que hacerlo, lo que hace es que el delito pase lo más desapercibido posible. Es decir, si pudiera decir que esos tíos lo único que rompieron es un plato, diría que rompieron un plato. Para eso es lo que dice que el Consejo de Europa, que es una cosa rarísima de la que se puede hablar, nos ha dado una bofetada, que la justicia belga se ha reído de España. Todo eso es para decir que el delito y una birria es lo mismo. O sea, en el fondo lo que se trataba es de blanquear el delito, porque así pasa desapercibido. Cuestión distinta que sí que me parece gravísima es que el rey, le guste o no, le acaban de meter en un tema que superficialmente no tiene ninguna importancia, pero si profundizas tiene mucha importancia. Es una estocada muy fuerte a la monarquía. Y yo pienso que eso o no se ha dado cuenta el rey o no ha querido darse cuenta por la misma filosofía que de los demás. Que es decir, puedo tropezar en esta piedra, digamos que no hay piedra. Porque si nadie se da cuenta que hay piedra, es como si no hubiera piedra. Pero lo triste, y lo explicaste muy bien ayer, es que hay piedra. Y que esta piedra tarde o temprano le va a salir muy cara a la monarquía. No a Sánchez, que serán muchas piedras las que espero que le salgan carísimas, pero a la monarquía, sin darse cuenta o dándose, se va a encontrar con un problemón. También entiendo que no tiene, no sé si la fuerza moral o física para hacer lo que había que haber hecho ahora. Porque claro, lo del el pedir que me inviten al Consejo de Ministros para ir al Consejo de Ministros, si después no vas a hacer nada, es absurdo. O sea, eso era para ir y luego hasta el final. O sea, que no firmo, vamos, que no firmo. Y digo que los tengo que dar yo y no los doy. ¿Estaba dispuesto el rey de España a hacer eso? Eso no lo sé, pero es decir, si yo fuera presidente del gobierno en un asunto de esta envergadura, por cortesía parlamentaria ante un rey que tiene las funciones
tan escasas que tiene, hombre, yo lo habría invitado a asistir al Consejo de Ministros, hubiera querido venir, viene, si no quiere venir, no viene, porque le han invitado a otros Consejos de Ministros más bien intrascendentes, y aquí estamos ante un asunto de Estado. Ahora bien, el señor Sánchez ya sabemos cómo trata a la monarquía, todos lo sabemos. No, ¿y cómo es él, Mario? ¿Cómo es él? ¿Cómo es? Intenta meterse en su cabeza y no invitarías al rey. Segundo, la Casa Real podía haber dicho al presidente del gobierno que le invite, lo podría haber dicho. Tú dices, es que tendría que haber llegado hasta el final. No necesariamente, simplemente decís, yo quiero estar en un Consejo de Ministros donde se va a debatir un asunto que afecta a la unidad de España, que afecta a la estabilidad de la monarquía, porque estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho, pues tanto quiero estar presente. Lo que haga en ese Consejo de Ministros ya depende de la persona rey. Es decir, si en ese momento exponen su opinión, diciendo, ustedes van a decidir muy bien, pero que sepan cuál es mi opinión, en definitiva estaría dejando un señuelo para que la historia, sobre todo, si estando de acuerdo contigo, esto puede traducirse en algún problema de cierta consistencia para la monarquía en el futuro, sería importante saber a ciencia cierta lo que hizo el titular de la monarquía en ese momento. Y eso se llama constancia en acta en el Consejo de Ministros. Está claro. Creo que podemos ir ya en directo al Congreso de los Diputados. Es martes, hay Junta de Portavoces y me parece que ya está compareciendo en rueda de prensa la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, que seguramente dirá algo sobre los indultos. A las personas que han sido condenadas por delitos de sedición y de malversación. Es la constatación de cómo Pedro Sánchez claudica y hace claudicar con sus acciones a nuestro Estado de Derecho y a nuestra democracia. Es la consumación de la mentira que estaba detrás de la moción de censura que le llevó a ser presidente del Gobierno. Y esto es así porque la necesidad de votos es lo que le lleva y lo que le ha llevado a lo largo de todos estos 3 años que lleva al frente del Gobierno de España a consumar esta concesión de los indultos que, sin duda alguna, son indignos de lo que la sociedad española y el Estado de Derecho español merece. Hablamos de un presidente del Gobierno que basa toda su acción siempre en la mentira. Mintió cuando le dijo a los españoles que los condenados por un delito de sedición y de malversación, aquellos que quisieron romper nuestro modelo de convivencia, cumplirían hasta el último día de sus penas. También habló de que modificaría el Código Penal para que el delito de sedición fuera un delito cualificado. También habló de que el referéndum ilegal sería tipificado. Y además nos dijo a todos los españoles que Puigdemont sería puesto a disposición de la justicia. Tras estas 4 grandes mentiras a los españoles, lo que se oculta es la ambición de un presidente del Gobierno dispuesto a pagar cualquier precio a cambio de seguir en la Moncloa. Y eso es lo que significan los indultos que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros y de los cuales serán responsables todos y cada uno de los miembros de ese Consejo de Ministros. Sin duda alguna, si por algo se caracterizan estos indultos es porque no cuentan ni con el respaldo de la mayoría de los españoles, ni con el respaldo de la oposición, ni con el respaldo del tribunal sentenciador, ni la Fiscalía, ni con el respaldo de los principios de justicia, equidad y utilidad pública que deben amparar cualquier concesión de una medida de gracia. No hablamos de una medida de gracia, sino de una gran desgracia para nuestro Estado de Derecho y nuestro marco de convivencia. Porque el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las resoluciones judiciales no puede ser denominado ni castigo, ni revancha, ni venganza. Solo desde el marco del cumplimiento de la ley y desde el marco del cumplimiento de las resoluciones judiciales por parte del propio Gobierno es desde donde se puede articular la convivencia y la concordia entre los españoles. Por tanto, son una renuncia del propio presidente del Gobierno a ellas con un único objetivo, y es seguirse manteniendo en el poder y cumplir con aquellos que le exigieron no solo el indulto, sino la amnistía y un referéndum pactado a cambio de una moción de censura.
Queremos también... Bueno, no es una medida de gracia, sino una gran desgracia, decía la portavoz popular. Eso tiene gracia. Sí, un poco. Como el indulto, que también tiene El gracia. indulto ninguna. Escuchadme una cosa, Mario, cualquiera de vosotros. Hay un plazo desde que el Congreso, el Consejo de Ministros apruebe el indulto a la firma del rey. ¿Debe pasar un tiempo determinado? ¿Hay un límite? ¿Podría el rey decir, oye, mira, es que ahora no me encuentro bien, tengo un esguince en la muñeca y ya os lo firmo el mes que viene? Vamos a ver, si el rey se limita a seguir lo que sucede habitualmente con el Consejo de Ministros, que es expedir, no, le llega, lo firma y lo manda al Boletín Oficial del Estado, porque nada tiene que analizar. El plazo, hombre, el plazo por razón, como pones tú el ejemplo de la muñeca, es un tema de fuerza mayor física. No, estamos hablando totalmente en serio. Si el rey ejerciera como manda la Constitución, tendría que decir, mándeme usted la sentencia del Supremo, mándeme usted el dictamen de Fiscalía, mándeme usted el dictamen del Supremo sobre el indulto y mándeme usted las consideraciones que ustedes han hecho, señores del Gobierno, para que yo ejerza el derecho de gracia en la forma que estime más conveniente para los intereses de España. Entonces, claro que necesitaría un plazo. Pero lo que está diciendo el Gobierno y lo que están diciendo los medios de comunicación oficiales es que el rey se limita en este decreto a hacer lo mismo que en el Plan Hidrológico Nacional o en la aprobación del reglamento de la Agencia Tributaria. Bueno, eso es muy serio. Pero bueno, es decir, firmar y mandar al boletín. No hay plazo. Pero entiendo yo que al menos tendrá el plazo del título segundo, que son los 15 días que tiene para refrendar las leyes. Por lo tanto, Sí, Para una eso, ley tiene sí, 15. eso, bien. Bueno, pues y hay un plazo. sin el no hay. Claro, Es decir, claro. Si hay un plazo para refrendar las leyes, que son 15 días, si no hay plazo para el resto, el plazo que Sí, tiene que pero haber como máximo mucho es este. eso, pero ¿sabes lo que van a hacer? Ya lo van a verás. darse mucha prisa Lo van para a que- premiar mañana por la tarde porque depende de la salida de prisión, Claro. pues lo van a premiar. Cuanto antes. ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? Martes. Martes. El miércoles. 22. ¿El jueves fuera. El jueves está firmado? Hoy es Y el 22, jueves pero fuera. además hay otros. Tenéis que tener en cuenta un Bueno, asunto. seguimos Un con segundo. esto enseguida, volveremos en directo al Congreso. Es que tengo que despedir a Mario, muchas gracias. Y nos tenemos que ir a la... Mario se puede quedar hasta I10, me ha prometido. No, pero yo a mí me es ha que dicho que casi sí, me... menos 5. Pues entonces no. Me Entonces ya le- despido, señores. Gracias, pero espérate, que nos vamos a la pausa. No se despide oficialmente. recordando el teléfono del Club de Me Amigos. voy con poca gracia ante la desgracia. Esto es para que se vea que es un riguroso directo. Eso. Hombre, tan directo. 916162464. A la vuelta, Josep María Francas nos explica lo que nos iba a contar y recordamos los asuntos más relevantes del canal de Telegram de hoy. Hasta ahora. Acércate a la Posada de la Villa, restaurante que abrió sus puertas en 1642 y que conserva la decoración y el sabor de aquella época. Su cocina castellano-madrileña es de máxima calidad y sigue elaborándose al más puro estilo tradicional. Ve y disfruta del mejor cordero asado de la ciudad. Ahora te necesitan más que nunca. Con tu visita lograrán sobrevivir a esta desastrosa situación y mantener el prestigio de la gastronomía madrileña. Conoció ayer del Consejo de Europa, dice que esa comparecencia debe ser al margen de la semana que viene. No sé si el Partido Popular, al margen de que evidentemente tengan discrepancias de fondo con Junts, se plantearía apoyar que el presidente comparezca exclusivamente para hablar sobre ese informe del Consejo de Europa. A nosotros siempre que comparezca el presidente del Gobierno de España no es que nos parezca una opción, nos parece una obligación. Lo que no entendemos es cómo, por ejemplo, ese mismo partido hace apenas unas semanas pues votaba en contra de la posibilidad de que compareciera el presidente del Gobierno de España en esta Cámara. Pero también lo decimos alto y claro. Estamos en contra de esa resolución del Consejo de Europa porque nosotros, desde el Partido Popular, defendemos este Estado de Derecho, defendemos nuestro Poder Judicial y defendemos, por encima de todo, las resoluciones que nuestros tribunales han llevado a cabo. Por lo tanto, decimos alto y claro que el presidente del Gobierno debiera de haber comparecido ya. Y esos mismos partidos que quieren que comparezca las próximas semanas son los que llevan vetando durante los últimos meses, como socios del Gobierno que son, la comparecencia del presidente del Gobierno.
Hablaba la portavoz popular del informe del Consejo de Europa, enseguida lo abordamos nosotros también en la mesa, pero ¿quieres comentar una noticia que acabamos de conocer, Julio? Acabamos de conocer que la Fiscalía pide la imputación de Ignacio Sánchez Galán y de Fernando Béquer, pide su imputación en el caso Villarejo por los espionajes de Villarejo a diversas personas y los pagos hechos con un sistema pues que inventaron, digamos, de forma, lo llamaban el sistema confidencial de pagos de facturas para poder pagar a Villarejo, porque ellos sabían que en ese momento Villarejo era un funcionario, es decir, un comisario en activo de la Policía Española y por tanto no podían haber hecho esas operaciones, que por otra parte servían para garantizarse el poder dentro de la eléctrica y evitar que otras personas pudieran competir o concurrir con ellos. La verdad es que es una verdadera pena, pero bueno, Sánchez Galán sigue utilizando los recursos de Iberdrola para defenderse a sí mismo, para defender al equipo al que él involucró en estas maniobras oscuras y en este momento presuntamente delictivas, y además sigue utilizando el dinero de Iberdrola para que los medios de comunicación no recojan esta información o la recojan de forma que no se vea muy afectado. Yo quiero decir desde aquí que Iberdrola no merece en este momento que Sánchez Galán siga siendo su presidente y espero que la compañía y los fondos de inversión que forman parte de sus accionistas tomen esas medidas. No se puede, no vale todo. Cuando eres el presidente de una compañía, no vale todo para conservar el poder en la compañía y no vale todo para usar el presupuesto, que no es tuyo, que es de los accionistas, que es de los trabajadores, que es de los clientes, para defenderte a ti mismo y para hacer daño a terceros. No vale y eso el señor Sánchez Galán debería haberlo sabido. Juan, no sé cómo lo ves tú. Evidentemente que hay que cumplir las reglas de juego. Lo que sucede es que yo parto siempre de un principio que es la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso para todos los casos. Y dicho lo cual, pues hay que ver exactamente esta serie de implicaciones, porque evidentemente el asunto Villarejo tiene una enorme complejidad, pero es que todos además han terminado en el caso Villarejo. Por tanto, lo que sí que está claro es que evidentemente tú no puedes usar los recursos de los accionistas, que son los propietarios de la empresa, para decisiones personales, completamente de acuerdo. Pero, insisto, la presunción de inocencia por encima de todo. Sí, yo presumo que es inocente, ¿de acuerdo? Pero entonces defiéndete tú y págate tú tus abogados, porque el delito presuntamente lo has cometido tú. O te lo tiene que pagar Iberdrola. O para protegerte a ti tienes que regar a los medios de comunicación. Si es en el ejercicio de función, no, hombre, no. Si es en el ejercicio de la función de presidente... ¿De qué función? No, si te están acusando de que utilizaste dinero de la compañía para pagar a un comisario para que hiciera un espionaje, ¿cuál es la función? Hombre, porque me dices, no, es que he comprado una compañía en Estados Unidos, en Texas, y entonces por eso, un fiscal de Texas dice que no se podía comprar esa compañía. Pues a eso me refiero. Pero claro, no es el caso. Pero evidentemente los asuntos personales se los tiene que pagar uno personalmente, completamente de acuerdo. Claro. Inés Sainz, bienvenida. Hola, buenos días. De hecho, perdóname, es que tengo que entrar al trapo. Estoy de acuerdo contigo, pero en lo que no estoy de acuerdo, que no viene como quitar, pero va afuera, eso lo han aplicado también para la Guardia Civil. Acuérdate que este gobierno acaba de quitar el seguro a los guardias civiles de este país, que van a tener que pagarse de su bolsillo las actuaciones que hacen en defensa de los ciudadanos y de la patria. Estamos completamente de acuerdo. Es que lo tenía que pagar la Guardia Civil, evidentemente, la claro. verdad que no tiene nada que ver, pero tengo que entrar al trapo porque es una vergüenza. No, y ratifica exactamente lo que estamos diciendo aquí, que es en el ejercicio de su actividad profesional. Pero hay una gran desprotección de los accionistas minoritarios, una enorme desprotección en las grandes compañías del IBEX. Hay verdaderos abusos por parte de aquellos que llegan a las cúpulas y que una vez instalados allí, pues les pasa como a Sánchez, que no los sacas ni con agua caliente. Es que lo que hay que diferenciar clarísimamente es propietario de una empresa o altísimo directivo de una empresa, aunque sea presidente. Y eso te da facultades... ¿Empresario o ejecutivo? Eso es. Bueno, luego hablaremos de empresarios y ejecutivos, pero vamos a volver al informe del Consejo de Europa, no Consejo Europeo, como dije antes, porque el Consejo de Europa, como nos explicaba Juan también al inicio del programa, no es una institución de la Unión Europea, con lo cual pueden hacer informes de lo que quieran. El problema es que los hacen casi por encargo del Gobierno de España, que era el que tenía interés en que se votase este informe. Un informe que, por cierto, nos compara en calidad democrática con Turquía. Ayer estuvo el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, presente precisamente, y esto era lo que decía sobre ese informe de un diputado letón.
Saludos desde Estrasburgo, donde hemos venido aquí, al Consejo de Europa, a defender la soberanía de España. A España se le defiende desde los más diversos frentes y este, desde luego, es uno de ellos. Hoy se presenta un informe, el llamado Informe Cilevics, de un letón socialista que pretende enmendar la plana a nuestro Tribunal Supremo. Pretende decir que lo que el Tribunal Supremo ha hecho está bien o está mal y ponerse por encima, elevarse por encima de la soberanía de España. Este es absolutamente impresentable y no debería ni siquiera estarse votando en una institución como esta que teóricamente defiende la libertad, la democracia, los derechos humanos y el principio de la ley. Por tanto, aunque hemos estado incluso pensando si presentar algún tipo de enmienda, hemos decidido que lo único que se puede hacer con este informe es esto. Esto era ayer lunes. Hoy también Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, se ha referido a este informe del Consejo de Europa que calificaba como un ataque a nuestra soberanía. Básicamente lo que ataca es a la justicia española. Entonces, lo que están atacando es nuestra soberanía, lo que están atacando es a nuestro sistema judicial, es una falta de respeto hacia nuestra independencia judicial y a nuestra soberanía. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, claro, esto cambiaría si fuera cuando en Francia tengan problemas o con Córcega o en Italia o en las cosas, supongo que algunas posiciones cambiarían, ¿no? Yo creo que Europa lo que tiene que hacer es volver a sus raíces, a defender la libertad y la soberanía y de todas las naciones que formamos parte de Europa. Pues nada, el Gobierno encantado con el informe, la oposición, el Partido Popular, no, creo que Cuca Gamarra no ha sabido muy bien qué decir, solo ha dicho que comparezca el presidente. Desde Vox sí lo tienen claro, que esto es una falta de respeto. Y vosotros no tenéis nada, no tenéis nada que decir, no les interesa. Siguiente. Como dicen. Bueno, Inés que acaba de llegar, Inés, ¿no? Claro. No sé si puedo existir o no puedo existir todavía. Adelante. Do veniat, como decían en las cátedras. Creo que fue hace un par de semanas que un invitado al programa ya nos avisó que iba a pasar esto y que se iban a acoger a este informe que existía, lo estuvo comentando aquí, y se iban a acoger a un informe de un diputado, que parece ser que no es que sea la mayoría, para justificar los indultos, ¿no? y todo el tema de Cataluña. Bueno, pues una de sus armas, todo lo que pueden utilizar para ir en contra de España lo utilizan, y lo que no sé es cómo otros partidos políticos no cogen y encargan otro informe contrario a ese, y así igual conseguíamos dar la contrapartida. Ahora habría que saber quién tiene mayoría. Porque eso lo ha hecho un diputado, pero lo han votado, la ha votado la Asamblea del Consejo de Europa. Si es este que habría que saber quién tiene mayoría. Si es este que se llama The Council of Europe's Budget, es ese. ¿A qué te refieres? Este cuesta 495 millones de euritos y nosotros le damos así 19. Puede ser. No, lo que está es un organismo que no tiene ningún diputado propio, sino que son diputados de los países que se delegan para que asistan ahí. Con lo cual en España pues habrá, el PSOE tendrá sus diputados, el PP tendrá sus diputados y no sé si a Vox le han dejado algún diputado o no. Iván estaba ahí, decía que estaban pensando en presentar un recurso. No sé si fue como diputado o fue por su... No, pero ha dicho que habían estado pensando en presentar un recurso, eso ha dicho. Ha hecho lo más importante, que es romper la resolución. Se supone que sí. Y a mí, vamos, claro, hay que saber que eso está propiciado por el gobierno español, con lo cual poco tenemos que hacer, porque si no, lo normal es que cuando te hacen eso, si hay embajador, lo retires, y si no hay embajador, te retires temporalmente del Consejo de Europa, diciendo usted ha entrado, lo que he dicho antes, usted ha entrado en mi casa, pues no va a entrar más, adiós, muy buenas. Ya está, si no haces nada, pero claro, si es tu propio gobierno el que ha forzado esto, porque lo ha hecho adrede, para que hoy saliera esto y los indultos en simultáneo, y ahora empezarán todos los palmeros de la prensa subvencionada a decir, hombre, que hasta el Consejo de Europa, claro, que en el fondo está forzado. Porque claro, si lo que he dicho antes, si los abogados, los jueces de Bruselas, los jueces alemanes, el Consejo de Europa nos han ido dando coscorrones, es que no está tan bien hecho lo del Supremo, que claro que resulta. Si está todo inventado. O sea, aquí es una maniobra para que el delito quede en lo mínimo. Yo os he pasado lo que dicen que se gasta en su presupuesto de ingresos y de gastos, a ver si se lo mandáis a José Ramón, a ver si nos hace el favor de analizarlo un poquito. Porque a todo eso habrá que contar lo que debe pagar el Congreso a los diputados españoles que tienen que ir allí. Claro.
que suelen ir con cierta frecuencia. Gratis no va ninguno. No, seguro. No, y dietas segurísimo. Seguro, dietas y gastos de viajes viaje. y compañías. Si antes lo presidía Roma y Beccaria, esto, ¿no? Yo creo que sí. Pero le echaron, vamos, hubo un cambio de... Y yo lo que quería decir antes es el tema de indultos, porque no es baladí eso, y es que me lo he apuntado, he dicho, si me acuerdo como me lo he apuntado, si no me acordaría, todos los presos de los secesionistas catalanes han pedido poder estar el día 24, que es fiesta en Cataluña, con la familia. Todos lo han pedido. Y todos lo tienen concedido, creo que la mayoría lo tienen de mañana, o sea, mañana ya salen todos, y otros el propio 24. Con lo cual, lo más probable es que si se retrasara un pelín, la gestión burocrática del Supremo y tal, les pillara el indulto fuera de la cárcel. O sea, que ya estarían fuera. Lo único que tenían que ir es ir a firmar cuando les digan o cuando se acabe el permiso, porque la mayoría no tienen permiso para un día, tienen permiso hasta el fin de semana entero. O sea, eso está todo pensado, las fechas, todo está muy estudiadito. No hay nada improvisado. Pero está muy bien que los independentistas, ya que estamos aquí, hemos llegado a este punto, acepten el indulto. Eso está muy bien porque reconocen la autoridad del rey, reconocen su poder para darles esa gracia, y yo creo que desde ese punto de vista, pues está muy bien, porque claro, si tú no reconoces una autoridad o un poder, pues dices, oye, a mí no me des ningún indulto, que yo no he hecho nada, ¿sabes? Pero claro, si estás aceptando el indulto, estás aceptando lo que significa, y es que te están quitando una pena por haber cometido un delito, es decir, por haber hecho algo mal hecho. Y por tanto, los independentistas deben saber hoy que sus líderes están aceptando la gracia real del rey de España, están aceptando la gracia del gobierno de España y están aceptando la soberanía de España respecto a sus propias vidas y sus propias... Desde ese punto de vista me alegra mucho. Hoy no voy a poner el cartel de optimista, hoy voy el de ironía. Hoy voy a poner el de optimista, vamos, ultra. Me pongo el de optimista. No se lee, pero... No se lee nada. El de ironía lo va a hacer algún día alguien, ¿no? Hay que hacerlo. No, el de optimista hay que ponérselo a Fernando porque se creía que ese cartel se podía leer. El de ironía hay que hacerlo. El próximo día me voy a traer un puro, voy a fumar en la puerta y lo voy a... A ver si es verdad. Llevas diciendo mucho tiempo lo que ibas a traer un puro. Pues que sepa usted que me han traído 200. Ay, señor, ¿qué le vamos a hacer? No. Sí. Lo que has pensado, dilo. No digas lo que has pensado, Fernando. Vale. No, es que pesan puros. Bueno, y antes de terminar con el asunto de los indultos, al que luego volveremos, porque ya saben que estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, casi tan polémico como el informe del Consejo de Europa fueron las declaraciones la semana pasada del presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales. Ayer insistía en rectificar sus palabras y decía que ellos no están ni a favor ni en contra de los indultos, que sigue siendo una postura curiosa. Le escuchamos. En COE, para que quede claro, siempre lo que queremos es la estabilidad política, lo que queremos es la normalidad, que es lo que queremos. Estamos con la Constitución, eso es lo que yo transmití. Desde el punto de vista de los indultos, es un tema que tiene la capacidad el Gobierno y que nosotros, concretamente, independientemente de las opiniones de unos u otros, que nosotros como tal, en este caso no íbamos a entrar, que pensábamos que era un tema político, que tenían que entrar la clase política. Yo creo que o no me expliqué bien, lo digo de verdad, y si es así, pues lo siento, o se me entendió mal, pero bueno, en ningún caso yo dije para nada que estaba apoyando los indultos. Bueno, aprovecho que tengo a Fernando en la mesa. Sí. Pues mira, mañana el día... ¿Mañana le ves? El día bonito de contarlo va a ser mañana, porque es la reunión de la COE a la que voy a asistir, porque soy miembro de la COE, y voy a verlo de una forma divertida. Yo no sé si tuvisteis la oportunidad, Juan sí que sí, porque me lo mandó, de leer ayer un artículo del Mundo, página 25, donde Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, que tiene mucho que callar, también hay que decirlo, le pone de vuelta y media diciendo que habla donde no tiene que hablar y no habla donde tiene que hablar, que era en defensa de la pyme, en defensa de la empresa, etcétera. Lo cual me parece bien si no fuera porque el que lo dice, mucho, no es que haya hablado en estos 14 meses, porque a mí me gustaría ver dónde están las manifestaciones del señor Cuerva en estos últimos 14 meses en defensa de la pequeña y de la mediana empresa. Pero, bueno,
la COE no tendría que entrar en estas cosas. Estoy completamente de acuerdo. Estamos hablando de un asunto político y judicial, y para eso están los partidos políticos y están los jueces. Y sin embargo, tiene ante sí una serie de retos importantísimos para la competitividad de las empresas, para los empresarios, a los que no... A ver, Juan, es que el presidente de la COE, que es una institución, por cierto, que recibe dinero público, está diciéndole al Tribunal Supremo, que si los indultos sirven para normalizar las cosas en Cataluña, bienvenidos sean. Se lo está diciendo también al Gobierno, se lo está diciendo al rey, se le está diciendo a sus compañeros de la COE y se lo está diciendo a la sociedad española, generando un ruido que utilizó Pedro Sánchez políticamente. Y por tanto él se puso de parte del Gobierno en ese momento. En un momento extremadamente delicado y sensible en la propia Barcelona, con el presidente allí, con Pablo Casado, al que fundió, porque claro, tuvo que salir Pablo Casado a decir... No, pero si es que estamos completamente de acuerdo, es que no debía haberse pronunciado en este asunto. Vamos. Es a lo que voy, es un asunto judicial y político, y por tanto él no tiene que pronunciarse. En cambio, se tiene que pronunciar y estar muy firme con la posible subida del salario mínimo interprofesional, con la subida de las cotizaciones sociales, con la subida de los impuestos, con la posible eliminación prácticamente, como vimos la semana pasada, de el contrato temporal, de trabajo temporal, etcétera. Yo creo que ese es el asunto fundamental. Bill Duesenberg, ¿se acuerdan ustedes que era el presidente del Banco Central Europeo, que yo le conocí antes, cuando era presidente del Instituto Monetario Europeo, que fue el origen? Decía, por principios, aunque el enfrentamiento sea cordial, el presidente o gobernador de un banco central y el presidente de los empresarios tiene que estar enfrentado permanentemente al gobierno, porque tiene que velar, ¿por qué? Los contrapesos. Claro, es contrapeso, tiene que velar por la competitividad de las empresas, por los intereses de sus empresarios, pero los contrapesos son fundamentales y los estamos anulando. Julio, volvemos a estar absolutamente de acuerdo, evidentemente. Que la balanza está siempre así, claro, no hay manera de que haya contrapesos porque... Pero y estoy seguro que Inés tiene una opinión mucho más inteligente. El que remató a Casado no fue precisamente como empresaria. Solo él, sino que fue un tal Faust, puede ser, que es el vicepresidente del Círculo de Economía. Es el que se sentó delante de él y ahí sí que le apretó a Casado en un tema que me pareció ya mucho más fuera de lugar, ¿eh? Porque el otro es frente a un periodista puedes meter la pata, pero ya enfrentarte al líder de la oposición y darle lecciones políticas desde lo empresariado, de todos modos, tenemos una empresaria que también tendrá... Si la dimisión de Garamendi sirve para normalizar la COE, bendita sea. Bienvenida sea. ¿Y la ¿Qué te del parece, otro? Fernando? Y la del otro también. ¿Pero tú te crees que aquí dimite en este país alguien? No. Coño, No, con pero 300.000 al año por no hacer nada, ¿cómo vas a dimitir? Algo más de 300.000, yo creo, ¿no? Sí, algo más y algunas... Alguna prebendica. Bueno, y algunas prebendas más. Que en pocos minutos va a comparecer en rueda de prensa Macarena Olona, secretaria general del Grupo de Vox en el Congreso. No sé si va a estar acompañada de Iván Espinosa de los Monteros, que es quien suele ofrecer la rueda de prensa de los martes. Esta mañana, al hilo de esto, contaba Macarena Olona que uno de los solicitantes de los indultos a los golpistas es UGT. Que yo también me pregunto, ¿qué pinta UGT? ¿UGT o UGT? ¿Qué pinta UGT? Si no fuera la UGT catalana. Yo quería deciros que como empresaria a mí la Garamendi me parece más que está más cerca de los sindicatos que de los empresarios. O sea, tiene una forma de actuar muy parecida. Y me imagino que lo habréis comentado, pero esa cruz del ejército que le dieron 2 horas antes me parece que tiene mucho que ver con esas declaraciones que hizo. Porque no entiendo qué hace... Pues eso, no haciendo de contrapeso y metiéndose en temas políticos que, o sea, lo único que hizo fue enfollonar más cómo estaba todo y Sánchez, por supuesto, aprovecharlo para decir que se había puesto de su parte. Ahora dice que no ha dicho eso. La deriva de la COE en los últimos tiempos a mí me gusta muy poco. Ha subido en un volumen de subvenciones brutales hasta 15 millones por parte del gobierno, con lo cual crea una cierta dependencia económica, porque si no dices lo que quieres, lo que tienes que decir, te los pueden quitar. A su vez, COE le da a Cepime 1,5 millones, con lo cual Cepime tiene una subvención porque las cuotas no alcanzan. Bueno, lo que decimos siempre en esta televisión, que no recibe subvenciones, que se puede ser independiente, se puede ser plural y se pueden decir las cosas claras porque nadie te paga. Eso es. O por lo menos porque no tienes la amenaza de que dejen de pagarte. Entonces, en los últimos años, las grandes organizaciones empresariales, pues es que estaban en pérdidas, tenían déficit y viven a costa de las subvenciones del erario público, como los sindicatos. Por lo tanto, que no nos extrañe que el lenguaje del sindicato, que el lenguaje de las organizaciones empresariales sea el mismo.
es el dictado de los dineros que vienen de subvención. Porque si te lo quitan, tienes un problema muy gordo. Porque cuando tú te acostumbras, cuando tú recibes 1,5 millones de subvenciones, o de 2,5 millones de subvenciones, te lo suben a 15 y te acostumbras a gastarte 15, si al año siguiente te dan 2, tienes que echar a mucha gente, quitar mucha gente y declararte un fracasado a efectos de dirección, porque no generas el dinero suficiente. Los que estamos en organizaciones que no recibimos subvenciones, pues decimos lo que nos da la real gana. Me das pie, Fernando, y si me permites, María, para recordar a nuestros espectadores que nosotros, para poder seguir hablando en libertad, y tal como lo hacemos, e invitando a personas que se expresen en libertad, necesitamos que se hagan socios del Club de Amigos del Toro Televisión, y que además estos días, si se hacen socios del Club de Amigos, van a recibir este libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez, que además hoy quiero aprovechar para regalárselo a mi amigo Fernando Santiago. Le llevo echado el ojo a ese libro de Pemán desde que lo ha sacado usted. Vas a disfrutar con él, Fernando. Así que a todos los que nos llamen para darse de alta en el Club de Amigos estos días, les enviaremos con su carnet de socio, que por cierto, les sirve para muchas cosas ese carnet, ¿eh? Para muchas, entre otras para tener un 20% en los hoteles Meliá o en los hoteles Santos o en un montón de restaurantes, en un montón de tiendas, de servicios, etcétera, etcétera. Créanme que les va a compensar esa afiliación al Club de Amigos. Vamos en directo al Congreso porque está compareciendo ya Macarena Olona en rueda de prensa. Mascarillas, retirada de las mismas, bien sea en forma de bajada temporal de IVA de la luz y que no tienen otra finalidad, habida cuenta al momento temporal en que se acuerdan, que permitir que entren mejor los indultos. Pero la vida de los españoles no es una vida de Netflix ni tampoco un guión del ala oeste de la Casa Blanca. Y es por este motivo que nosotros desde Vox y como oposición siempre intentaremos ganarnos hasta el último euro del sueldo público que nos pagan los españoles. La petición de sesión de control era más que pertinente a la vista de las novedades que se van sucediendo de manera vertiginosa. Cuesta seguir estas informaciones que van publicando los medios de comunicación, porque este presidente del Gobierno y este Gobierno socialcomunista tiene esta fea costumbre de anticipar en no pocos casos a los medios de comunicación las informaciones que posteriormente nos llegan ya por conducto del Congreso. Se ha sometido a votación esta petición formulada por nuestro grupo parlamentario en solitario y, por desgracia, tengo que informarles que el resultado ha sido que únicamente el Partido Popular y Ciudadanos han apoyado esta petición de celebrarse una sesión de control el próximo miércoles 30 de junio. Ha sido la portavoz socialista, la señora Lastra, la que ha tomado la palabra en primer lugar y su justificación, a la que se han remitido con posterioridad el resto de portavoces de los grupos parlamentarios, es que a la vista de las distintas sesiones de control que ya llevamos celebradas, el Gobierno había sido objeto de suficiente control parlamentario por parte de la oposición. Enlazo con la siguiente cuestión que tenía interés de comentarles por la consumación, que, reitero, salvo que ustedes me digan algo contrario, aquí en directo durante la rueda de prensa todo apunta que se va a producir en el día de hoy en Consejo de Ministros, tal como ayer anunció el presidente Sánchez desde Barcelona. Hoy se consuma un auténtico golpe de Estado, un golpe de Estado que, como estamos viendo, no necesita en la actualidad que se celebre con pistolas. Es un golpe de Estado desde las mismas instituciones del Estado, mediante la concesión de estos indultos en contra del criterio de los fiscales del Tribunal Supremo, en contra del criterio del propio Tribunal Supremo como tribunal sentenciador, sin que medie el arrepentimiento de los golpistas condenados, antes al contrario, manifestándose públicamente por parte de los mismos que lo volverán a hacer. Es decir, se conceden unos indultos en contra de todo lo que establece la ley, porque es evidente que a expensas de ver cuál es el fundamento concreto. Y de verdad, no me gustaría estar en el sitio de los abogados del Estado que hayan tenido que intervenir en la elaboración de la fundamentación. A expensas de conocer, luego de su publicación en el BOE, cuál es la concreta fundamentación jurídica en la que se sustenta el Gobierno para conceder estos 9 indultos mediante los correspondientes reales decretos, es evidente que hacemos nuestros los argumentos del Tribunal Supremo, el Tribunal Sentenciador, cuando justificó en su extenso y detallado informe de 21 folios que no concurrían razones de equidad, no concurrían razones de justicia y, desde luego, no concurrían ni concurren razones de utilidad pública para que pueda ejercerse esta gracia de indulto. Es por ello que Vox ha anunciado que, en la medida en que lo que debiera ser, porque así se configura legalmente por la Ley de 1870, una gracia discrecional del Poder Ejecutivo se ha convertido en un acto claramente arbitrario, vamos a proceder a impugnar jurisdiccionalmente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Supremo, estos reales decretos de concesión de los indultos,
argumentando, entre otros fundamentos, la evidente desviación de poder en que incurre el Gobierno y, más específicamente, todos y cada uno de los ministros que hoy voten en sesión de Consejo de Ministros a favor de estos indultos, y que, como bien saben, es una desviación de poder que comporta la traslación al ámbito administrativo de la prevaricación penal. Somos rigurosos y damos los pasos necesarios para alcanzar el objetivo que perseguimos, que no es otro que el Consejo de Ministros, que hoy ha consumado una traición como no se conoce en la historia reciente de nuestra democracia, en un acto de evidente corrupción política institucional, acabe rindiendo cuentas no solamente en este Congreso, como lo hará el próximo miércoles el señor Sánchez, sino singularmente ante los tribunales de justicia. Y para ello, una vez obtengamos sentencia estimatoria de nuestro recurso y se anulen los citados indultos por desviación de poder, interpondremos una querella ante la Sala de lo Penal, Tribunal Supremo, contra todos y cada uno de los ministros que hayan apoyado en el día de hoy esta infamia. Vox nunca ha confiado en este Gobierno socialcomunista, ni tampoco en el señor Pedro Sánchez. Por eso, durante la sesión de investidura, en esta presente legislatura, nuestro presidente Santiago Abascal ya dijo claramente que nos encontrábamos ante un Gobierno ilegítimo, porque el señor Sánchez ha ascendido a la Moncloa a lomos de la mentira. Pero estas dudas que nos suscitaba la credibilidad del señor Sánchez ya concurrían el año pasado durante la 13ª legislatura, cuando teníamos un Gobierno conformado luego del éxito de una moción de censura en la que, recordemos, el entonces candidato Sánchez prometía a los españoles que, como consecuencia de la corrupción del Partido Popular, pedía el apoyo para que saliese adelante esa moción de censura para, acto seguido, dar la palabra al pueblo y que se celebrasen unas elecciones generales, algo que se demoró no pocos meses. En junio de 2019, esto es, le ruego que se sitúen en la 13ª legislatura, este grupo parlamentario tuvo el honor de presentar su primera proposición de ley en el Congreso de los Diputados, y es la Ley de Protección Integral de los Denunciantes de Corrupción, una ley que, en la medida en que fue una legislatura fallida, hemos replicado en esta presente 14ª legislatura. Y es la ley que en el día de hoy se va a debatir su toma en consideración en el pleno que comenzará a partir de las 3 de la tarde. La pertinencia de debatir en el día de hoy esta ley viene dada por la letra pequeña, porque ya saben ustedes que el diablo siempre está en los detalles. Y aquí no es que hayamos hecho de diablo, es que teníamos muy claro que lo que no hizo el Partido Popular, anticipándose a todos los posibles riesgos que podían dar lugar a que los golpistas acabasen en la calle, como hoy, por desgracia, parece que va a consumarse, nos anticipamos con esta ley a través de 6 disposiciones finales, donde el Grupo Parlamentario Vox lo que hizo fue reformar la ley de indulto, la ley de 1870, concretamente sus apartados, sus artículos 1º, 3º y 5º, con la finalidad de que el indulto, bajo ningún concepto, pueda otorgarse en determinados supuestos, entre ellos los delitos de rebelión y sedición. Igualmente, para obligar al Gobierno que en la publicación que tenga lugar en el Boletín Oficial del Estado, a la parca información que ahora se exige por esta normativa de 1870, se incluya expresamente la motivación que invoque el Gobierno de España para poder ejercer esta gracia de indulto. Pero no solo esto, también hemos introducido legalmente una modificación de la Ley General Penitenciaria para, por un lado, atender una reivindicación histórica de nuestros funcionarios de prisiones, cuál es el reconocimiento de su condición de agentes de la autoridad, pero asimismo para plasmar en la ley algo que no existe en la actualidad como tal plasmación legislativa, cuál es la política penitenciaria de dispersión. Una política penitenciaria de dispersión que, a la vista de esas disposiciones finales que introduce Vox en esta proposición de ley, se aplicaría no solamente a los etarras, sino igualmente a los golpistas condenados. De tal manera que se prohíbe legalmente, previa modificación de la Ley General Penitenciaria, que puedan ser destinados a centros penitenciarios de aquellas comunidades autónomas en cuyos parlamentos exista representación política que cuente entre sus fines o que hayan apoyado públicamente actos que atenten contra la unidad de España o las instituciones del Estado, a los presos condenados, entre otros delitos, por terrorismo e igualmente por delitos de rebelión y sedición. Y, por último, modificamos el Código Penal con la finalidad de tipificar de manera expresa, mediante la modificación de determinados preceptos, e introducir de manera expresa los delitos de aquellas autoridades y funcionarios públicos que, sin estar habilitados al efecto, convocaren o celebraren elecciones o bien consultas populares o bien referéndums de manera ilegal, de tal manera que podrán ser sancionados con penas de prisión de hasta 5 años. Esta ley, como les digo, es una ley muy especial para el Grupo Parlamentario Vox, no solamente porque es nuestro primer bebé, la primera ley que registramos en el Congreso de los Diputados, sino porque además viene a dar solución a una situación de absoluto desamparo en la que se encuentran hoy en día los denunciantes de corrupción, porque
a la vista de la falta de mecanismos adecuados de protección, son obligados de manera sistemática a convertirse de manera involuntaria en héroes por el extraordinario coste personal, profesional y familiar que les comporta su acción cívica de denuncia. Pero les añado más, en el Estatuto Completo de Protección de los Denunciantes de Corrupción que introduce esta ley que ha elaborado el Grupo Parlamentario Vox, incluimos de manera específica la protección de los denunciantes de corrupción como fuentes de información de los medios de comunicación, porque desde Vox consideramos que es esencial la labor de investigación que llevan a cabo los periodistas y, por tanto, el foco de transparencia y luz que los medios de comunicación consiguen poner sobre la corrupción, porque, como ya he dicho en alguna ocasión en este mismo Congreso, los corruptos, como las ratas, siempre buscan la oscuridad. De ahí que a través de esta ley consigamos una plena indemnidad para los periodistas que se dedican a la labor de investigación, para los medios de comunicación y, por supuesto, para los mismos denunciantes de corrupción. Insistía Macarena Olona en ese anuncio que ya había hecho a primera hora de la mañana de este martes. Vox se va a querellar contra todos los ministros que hayan apoyado hoy los indultos, que suponemos que serán todos. Vamos a hacer una pausa. Fernando, te tengo que despedir. Le pedimos a Macarena Olona que hable más lentamente y que intente no hacer un ejercicio de abogacía del Estado cuando intervenga. Sí. Pues se lo pedimos desde aquí, lo que le hemos entendido porque muy es una bien... persona preparada e inteligente, pero tiene que saber qué está haciendo. Y ahora estaba dando una rueda de prensa para que los españoles conozcan las posiciones de Vox. Y claro, es decir, ese montón de información, ese ruido de información, esa cascada o esa catarata de información... Pero le ha quedado muy a bien, esa velocidad, le ha quedado muy bien Macarena, lo de corruptos y ratas, porque tras los indultos va a haber en la calle más corruptos y más ratas. Eso ha quedado muy bien, que ha sido la conclusión. Eso es lo único que se ha quedado, ¿verdad? Absolutamente. Ahora repetirme el resto. Que vamos a tener más corruptos y más ratas. Claro, ese es el problema. O sea que tendremos a Juan Carlos I en Abu Dhabi y a estos delincuentes en la calle. Está muy bien. Está bueno. Pues sí, vamos a hacer una pausa. El viernes nos vemos, si Dios quiere. Inés, por cierto, no te he dicho que estás muy guapa hoy. Muchas gracias. Se nota, ¿no? Un poco, ¿no? Se nota, es porque Inés ha estado en José María, Novelia no te he dicho Sagasta. yo a ti que estás súper elegante. Y Fernando es el paradigma con ese chaleco. Es el paradigma de la elegancia. Está bien, aquí igualdad de género. Yo no tengo Oye, os envidia. Pero por eso aplaudo personas luego, podemos No te dejan, piropear ¿no? entre nosotros. A los entre el mismo chalecos de sexo, ¿eh? Fernando le tengo envidia. claro. Hombre, son Pero fantásticos. bueno, te voy a regalar uno. Luego os aplaudiré, Uno como grande. si fueseis Pedro Sánchez. Juan Pero es Iranzo, que estás ahora... estupendo hoy, la verdad. Te veo... Juan, vamos a llevar a Josep María a ver a nuestro amigo Félix. A nuestro amigo Félix, al sastre. Al sastre. Tenéis sastre y todo. Mira. Tiene este señor. Y desastre. Tenemos de Pero todo. eso es el país. Sastre no lo veo. Pero te compras un traje, no tienes por qué ser de medida. Te compras un traje de los que la tienda, de lo normal, que vale... Bueno, no voy a decir el precio, pero te lo desmonta y te lo monta a tu medida. Fernando, Chicos, no has tenido hoy la oportunidad de es que os probar tengo- las cerezas de Milagro. Oye, voy a decir Una que os pena. cierren el micro, ¿eh? Oye, que les iba a contar que Inés ha pasado, como todas las periodistas de esta casa, por Lobelia Sagasta, belleza consciente y sostenible. Fieles a su filosofía de resaltar la belleza natural del cabello y el cuerpo, ofrecen una experiencia completa y le van a mimar de los pies a la cabeza, regalándole un momento inolvidable. Cuentan con las técnicas y los tratamientos más punteros del momento. ¿Qué le gustaría probar a usted? Porque en Lobelia Sagasta lo pueden hacer realidad. Todos los productos que utilizan son respetuosos con el medio ambiente y con los animales. Su marca de referencia, Kevin Murphy, no testa sus productos en animales y además, por ser miembro del Club de Amigos, atención, tienen un 5% de descuento con ese código que están viendo en sus pantallas. Nos vamos, nada, 3 minutos y más temas, entre ellos la subida de la luz, pendientes, ya lo saben también, de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hasta ahora.